Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hagi. En el video del día de hoy hablaremos a pedido de nuestros suscriptores sobre cómo declarar nuestras ganancias obtenidas en la bolsa extranjera. En este caso a través de un broker extranjero o ya sea a través de una sociedad agente de bolsa. Para ser más específicos, en este caso yo actualmente trabajo con TD Ameritrade y con la SAP Renta 4. Por lo tanto, vamos a centrarnos en estos dos brokers. Dicho esto, comencemos entonces. Ahora estamos en la plataforma de TD Ameritrade. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y esto es recomendado, vamos a ir a nuestro Tax Center y en ahí vamos a descargarnos este formato. Este caso es del año 2020, ¿no? Que es lo que tenemos que declarar ahora. Entonces lo que se aconseja es descargarnos este formulario, pues nos va a servir como sustento ante la SUNAT. Primero vamos a ver para qué sirve este formulario. En este formulario se va a detallar exactamente todas las retenciones que se te hicieron, por ejemplo en este caso, en Estados Unidos. Como sabemos, la retención que comúnmente nos hacen es por percibir dividendos, que viene a ser el 30%. Entonces todas estas retenciones se van a indicar aquí en este formulario. Por ejemplo, en este caso, como podemos ver, aquí se puede ver ese monto, ¿no? Entonces esto nos va a servir, como sabemos, nosotros en la SUNAT podemos deducir, podemos usar como crédito los impuestos que nos retuvieron en otros países. Y justamente este formulario 1042S nos va a servir para eso, para sustentar. Primero eso, lo descargamos, lo guardamos para sustento en un futuro. Y después, para ya calcular las ganancias de capital y los dividendos percibidos, en este caso vamos a irnos a la funcionalidad de Cost Basis. Entonces lo bueno es que aquí no vamos a hacer un cálculo de ganancias de capital porque TD Ameritrade ya nos entrega todo ese formato. Entonces nos vamos a Gain Loss Reports y aquí nos vamos a descargar como queremos nosotros del año 2020. Nos vamos al año 2020 y bueno, lo bueno es que lo podemos descargar en Excel también, ¿no? Para hacer los cálculos correspondientes. Y aquí nos va a arrojar todas las ganancias de capital que hemos tenido a lo largo del año 2020. Ahora, algo importante a mencionar aquí, bueno, si nosotros queremos saber cómo es que se calculan las ganancias de capital, vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si uno compra en varias ocasiones, por ejemplo en 3 ocasiones, y después los vende en dos tandas, se podría decir, la venta se va a realizar de acuerdo al orden de compra. ¿Qué quiere decir? Que lo que compras primero se va a vender primero. Entonces, bajo esa lógica es como se calculan las ganancias de capital. Como les comentaba, en este caso TD Ameritrade ya nos entrega a todo ese cálculo. Entonces lo que tendríamos que hacer es pasar todo esto al Excel y después tendríamos que convertirlo en soles. A ver, vamos a ver. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo lo que hice fue aquí, lo que hice aquí, disculpen, es calcular las ganancias de capital manualmente. Es decir, agarré, de acuerdo a como les comentaba, ¿no? De acuerdo al orden de compra, de acuerdo al orden de compra es como también se vendía, bajo esa misma filosofía. Entonces, al final se verifica de que haciendo ese cálculo manual, igual, arroja lo mismo. En este caso sale $416 y efectivamente, ¿dónde está? Y efectivamente aquí también nos da ese monto. Entonces, sí funciona así. Lo siguiente que se tiene que hacer es justamente transformar las soles. Y para ello nosotros tenemos que colocar el tipo de cambio del día en el cual se ejecutó la operación. Para buscar el tipo de cambio nosotros podemos irnos directamente a la página de la SUNAT en donde nos proveen los tipos de cambio. Algo importante a mencionar es que, como se especifica aquí, el tipo de cambio publicado corresponde a la cotización del cierre de la SBC del día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero el tipo de cambio del 2 de noviembre de 2020, por ejemplo, tendría que tomar el 3. Como se dice, está retrasado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a irnos a... Vamos a tomar, por ejemplo, como una transacción del 2 de noviembre. En este caso, ok, para, para esta acción. Entonces tenemos que ver, como podemos ver, se vendió una acción de ASO el 11 de, mejor dicho, el 2 de noviembre de 2020. Entonces tendría que ubicar ese tipo de cambio.
pero como habíamos dicho, está un día retrasado aquí, entonces correspondería al del 3 de noviembre. El tipo de cambio de compra fue de 3.60 y es por eso que aquí en el tipo de cambio se coloca 3.60. Y bueno, lo que se tendría que hacer es multiplicar la ganancia por ese tipo de cambio. Y es lo que se hace para todas las ganancias o pérdidas que hayamos tenido. Y aquí calculamos la ganancia en soles. Y al final vamos a obtener la ganancia total acumulada en soles, obviamente. Después, como segundo paso, lo que tenemos que hacer es calcular todos los dividendos que se nos otorgaron. Para este caso sí recomiendo ir directamente a la ventana de transacciones en TD Ameritrade. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a transacciones y en ahí, bueno, vamos a buscar del 2020. Entonces aquí todas las transacciones lo descargamos en un Excel y como podemos ver vamos a tener este mismo formato. Entonces originalmente nos va a aparecer todas las transacciones que hemos hecho, las compras, ventas, pago de dividendos y todo ello. Entonces lo que tenemos que hacer es filtrar. Vamos a filtrar únicamente justamente los dividendos. En este caso, como se puede ver, está como Ordinary y Qualifier. Nos cargamos, mejor dicho, seleccionamos ello y también las retenciones que están representadas con el W8. Y aquí podemos ver todos los dividendos otorgados y las retenciones realizadas. Si nos damos cuenta, inmediatamente después del depósito de un dividendo se te retiene un porcentaje, que en este caso es el 30%. Para cada depósito de dividendos inmediatamente se te retiene. Entonces lo que aquí tenemos que hacer es igualmente, tenemos que usar el tipo de cambio de la fecha del depósito del dividendo. Eso lo podemos ver, eso en su propio Excel ustedes lo tendrían que manejar. Aquí yo les voy a mostrar ya el ordenado. Como podemos ver, acá tenemos el monto, podemos ver el tipo de cambio igual a la fecha. Podemos usar la página de la SUNAT para usar el tipo de cambio y transformamos en soles. Y al final vamos a obtener un monto neto en soles. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la página de la SUNAT. A ver dónde está. Entonces nos vamos a la sección de rentas de trabajo y o fuente extranjera. Después nos vamos a la casilla de rentas de fuente extranjera. Entonces en este caso ya está lleno. Bueno, yo ya lo he llenado en este caso. Pero si ustedes quieren hacerlo, se van a la pestaña de agregar y en ahí tendrían que especificar el tipo de renta que van a declarar. En este caso tenemos dos, una que es por dividendos y una que es por ganancias o pérdidas de capital por enajenación de acciones. Enajenación viene a ser venta, ¿no? Entonces supongamos que vamos a tomar vamos a declarar primero las ganancias de acciones. Aquí en el tipo de renta tendríamos que declarar renta proveniente de transferencia fiscal internacional. El país, en este caso, ojo, que aquí tenemos que colocar lo correspondiente al pagador de renta. Como estamos trabajando con TD Ameritrade, tendríamos que colocar Estados Unidos. Bueno, también las rentas provienen de ahí, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Nos vamos aquí. Y bueno, aquí tendríamos que colocar los datos de... En este caso, tendríamos que colocar los datos. Si es TD Ameritrade, tendríamos que colocar TD Ameritrade. Y bueno, documento del pagador de la renta. En Estados Unidos es el NIT, si no me equivoco. Acá se ingresa la renta total, que en este caso en TD Ameritrade, por ejemplo, vendría a ser lo que hemos calculado, lo transformado en soles. Entonces tendríamos que introducir ese monto aquí y después lo guardamos. Y así añadimos también para el tema de dividendos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el que yo declaré para TD Ameritrade. Como les decía, en este caso, por ejemplo, al tratarse de ganancias de capital, selecciono esa casilla, el NIT de TD Ameritrade es este, y bueno, acá se coloca la renta percibida, que es lo que les había mostrado. Se guarda, se hace igualmente para los dividendos, y bueno, una vez hecho eso, de esta forma declararíamos ya nuestras rentas de fuente extranjera. Ahora, lo siguiente vendría a ser justamente en esta sección de determinación de deuda. Va a haber una sección donde dice crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera. Aquí es donde vamos a aprovechar e ingresar todas las retenciones que se nos hicieron.
Como les había comentado, ese dato lo pueden encontrar en... a ver, como les había mostrado inicialmente un formulario y también lo pueden sacar del Excel que han ordenado. Aquí se puede ver las retenciones justamente que se te hicieron. Entonces se tendría que sumar todas las retenciones que te hicieron, transformarlo a soles. En este caso sería simplemente sumar todo lo que está en negativo. Y ese dato lo tendríamos que ingresar aquí. En este caso yo ya lo ingresé, vamos a ver qué es lo que ingresé. Bueno, en este caso, como esa retención corresponde a dividendos, colocamos el país donde se nos retuvo esos dividendos y aquí colocaríamos el monto de impuesto, lo que se nos retuvo obviamente y en soles. Y de esa forma, eso al final va a ir como una resta si se dan cuenta, ¿no? Entonces de esa forma estaríamos usando ese crédito. Entonces, así vendría a ser la declaración por fuente extranjera. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, trabajo con una SAP? Porque sabemos que con una SAP también podemos comprar acciones en el extranjero. El proceso es similar. En este caso, al tratarse de renta 4, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si trabajan con otra SAP, deben tener igual funcionalidades similares. Entonces aquí nos vamos, para calcular de una forma rápida, a consultas y nos vamos a mis operaciones. Entonces aquí tendríamos que especificar para todo el periodo del 2020, obviamente. A ver, nos vamos desde enero del 2020 hasta diciembre del 2020. Aquí tenemos. Y bueno, aquí podemos ver PDF y aquí ustedes, en este caso Renta 4, les va a arrojar todas las operaciones que realizaron durante el periodo 2020. Y ¿cuál es lo bueno de hacerlo de esta forma? Es que directamente aquí nos van a, como podemos ver, acá están todas nuestras operaciones tanto en soles, así como en el extranjero. Incluso acá se detalla por bolsas, en el NYSE, en el Nasdaq, en el ACE, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver aquí, vamos a tomar como ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí tenemos en la primera fila la acción Capri. Entonces, aquí se compró el 18 de marzo. Acá se especifica la cantidad comprada, el precio, y aquí este precio de compra ya incorpora los gastos por comisión que se incurren. Ojo, cuando ustedes compran una acción en el extranjero a través de una sociedad agente de bolsa, en este caso van a tener que pagar una comisión justamente por hacer la compra en el extranjero. Ahora, según la norma, para el caso del cálculo de rentas extranjeras, se pueden deducir los gastos que se incurrieron justamente para que se dé esa inversión. Es decir, yo puedo deducir los gastos que incurrí justamente para comprar esta acción, así como para vender. Entonces, en esta ficha, en este movimiento de pólizas que ustedes pueden ver, en ahí se especifica exactamente cuál ha sido el precio total, considerando las comisiones. Igual para la venta. En este caso, podemos ver, por ejemplo, si vemos el caso de una venta, por ejemplo, aquí podemos ver de esta acción, por ejemplo, ARI, la venta. Entonces, por ejemplo, mejor dicho, vamos a tomar como ejemplo ahí está, así, ARI. Entonces, en este caso, como se puede ver, bueno, este es un caso de compra, disculpen la confusión. Para un caso de venta, por ejemplo, aquí se vendió la acción EAT a $671.38. En este caso, por ejemplo, ese costo ya está descontando las comisiones en que se incurrieron por la venta de esa acción, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es igualmente ordenarlo en un Excel. Tengo un Excel de Renta 4 y hacer el mismo proceso que se hizo para TD Ameritrade. Tendríamos que realizar la sumatoria de ganancias de capital, obviamente transformados a soles, igual el tipo de cambio. Y para dividendos lo podemos hacer lo mismo, ¿no? Hacemos la suma y bajo el mismo proceso tendríamos que introducir esos datos en lo que vendría a ser renta extranjera, que es lo que hemos visto. Aquí, por ejemplo, tendríamos que llenar esos datos aquí y bueno, el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. De esa forma ya tendríamos listo y lo que nos quedaría sería completar las otras rentas y finalmente declarar, ¿no? Por favor, si el video te está gustando, no olvides de dejarme un like, de dejar un comentario y de compartirlo con otras personas a las cuales puedan ser de utilidad. Y para finalizar les dejo con unas palabras de Charlie Munger. La gente realiza muchos cálculos pero piensa poco.
Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final del video. Estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutar. Conmigo será hasta la próxima.